Durante la época de la colonia en San Luis Potosí, se formaron varios pueblos de indios. Encontramos el barrio de Tlaxcala, que como su nombre lo dice, fue fundado por los indios tlaxcaltecas, en conjunto con los indios huachichiles. Pero a un costado de este pueblo, más allá del lado del río, se instalaron los indios y formaron el que ahora conocemos como Barrio de Santiago. Este lugar fue creado a la par con la fundación de San Luis Potosí y la instalación del barrio de Tlaxcala en el lugar donde ahora lo encontramos en el año de 1592. El barrio se encuentra al norte de la ciudad y uno de sus fundadores es Fray Diego de la Magdalena. Este lugar cuenta con una iglesia de estilo barroco que data del año de 1804. También vemos un hermoso jardín con un kiosco. La fiesta del barrio se celebra el día 25 de julio. En el siglo XIX, la plaza del barrio se convirtió en un paseo de la ciudad con atractivos como el Teatro Arista y la Plaza de Toros. Lamentablemente, estos inmuebles ya no existen. Vamos a conocer más de este emblemático lugar llamado Barrio de Santiago del Río. El barrio de Santiago fue fundado por indios de origen huachichil. El poblado se asentó cerca de Tlaxcala para que aprendieran los trabajos de la vida sedentaria. Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Pues estamos aquí ahora en esta ocasión desde el corazón del barrio de Santiago, un espacio referente en la historia de nuestra ciudad con muchísimos elementos culturales a rescatar, que ha sido cuna o semillero de importantes personajes en las artes, en los deportes, pero sobre todo en la cultura general. Hay que decirlo, este lugar tan tradicional fue un establecimiento, primero una congregación de nativos huachichiles que habían sido reubicados desde el llamado Puesto de San Luis en 1592 y que hacia 1593 se asientan en este espacio y ya para 1593 fundan, primero que nada, un barrio perteneciente al pueblo de Nuestra Señora de los Remedios, nombre que inmediatamente cambia a Nuestra Señora de la Asunción de la Tlaxcalilla. Dice la tradición que Fray Diego de la Magdalena había colgado en un mezquite una campana con la cual llamaba a misa a los residentes de este lugar para precisamente evangelizarlos. Dicho mezquite lo pueden ustedes todavía ver en los patios de la Casa Pons, y de acuerdo con Agustín Vera, este es el primer monumento histórico de nuestra ciudad. Bien, ahí precisamente también se va a construir una primitiva ermita al oriente del actual templo, después al norte, y esta contó con un camposanto tan antiguo pero bien construido que era el timbre de gloria, el orgullo de los huachichiles, pues ellos sentían que había sido una de sus obras primordiales. La primitiva ermita era un edificio pequeño, una especie de capilla con altar. El espacio religioso pertenecía a la orden franciscana. Esta orden fue la primera en llegar al territorio potosino que se encargó de pacificar a los huachichiles. Entre 1784 y 1804 se va a comenzar la construcción de este recinto religioso. Entre 1784 y 1804 se hace la obra. La torre esbelta de 3 cuerpos la van a terminar en 1844. Es obra del señor Luis Alfaro y es lo que le da una definición, un distintivo a este bonito barrio de San Luis Potosí. Este templo ha sido utilizado no solo como un lugar religioso, sino también como cuartel, como caballerizas y como refugio para los damnificados en la inundación de 1933. Dentro cuenta con un cuadro que está dedicado a la Virgen del Pilar. En él se ve el capitán Bernardo Íñiguez del Valle, un benefactor de nuestra ciudad, que fue el constructor de la corriente que en 1688 evitó nuevas y dañosas inundaciones al entonces pueblo de españoles de San Luis y Minas del Potosí. También existe la capilla a la Virgen del Pilar, que va a ser construida entre 1891 y 1901
por otro benefactor de la ciudad y del barrio mismo, que fue el señor Hermenegildo Salas. El barrio de Santiago, así como es parte fundamental de la historia de San Luis Potosí, también tuvo algunos acontecimientos donde se vio mencionado en la historia del país. Después de la proclamación del Plan de Veracruz por el general Antonio López de Santa Anna, donde se desconocía a Agustín de Iturbide como emperador de México. En 1823, hay que decirlo, el general Antonio López de Santa Anna había proclamado la federación y se había enfrentado al imperio de Agustín de Iturbide. Vino aquí a San Luis Potosí buscando adeptos, gente que se le uniera en este levantamiento armado. No encontró eco. Sin embargo, sí provocaron sus tropas muchísimos problemas con la gente, sobre todo de la villa de Santiago del Río, de Tlaxcala y de San Sebastián. Las huestes de Santa Anna tuvieron enfrentamientos que derivaron en derramamiento de sangre y que dejó una memoria no muy grata entre los santiaguenses. Estos, de alguna manera, buscaban, pues algún día, regresársela al entonces naciente gobernante mexicano, que fue muy polémico, muy controvertido, que se le acusa de haber vendido la patria, que le decían el 15 uñas, pero bueno, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo quieran ustedes verlo, cuando se hace la invasión en 1847 por parte del ejército de los Estados Unidos, se creía que las tropas del general Zachary Taylor llegarían hasta la ciudad de San Luis Potosí desde el norte, entrando por los caminos de Zacatecas y obviamente haciéndose de esta plaza. Con tal fin, Santa Anna, ya siendo presidente de la República, regresa aquí a la ciudad, levanta a algunos reclutas de manera obligada, algunos otros sí se dejan llevar por el canto de las sirenas santanistas y de esta idea del patriotismo y la defensa del suelo mexicano. Y esto también lo hacen los de Santiago y Tlaxcala cuando se decide fortificar los templos, hacer unos baluartes que resistieran el paso imbatible de las tropas de Taylor, el hombre rudo y listo del ejército yanqui. Después de los sucesos que marcaron al país por casi la mitad de la pérdida del territorio, México busca recuperar el terreno en 1846. Se produjo un enfrentamiento entre las tropas estadounidenses y las mexicanas, comandadas por el general Mariano Arista. Estados Unidos de América declara la guerra a México. Se destruyeron varias huertas, algunas fincas de los habitantes de Santiago y Tlaxcala, pero los norteamericanos no entraron por la ciudad de San Luis Potosí. Como ya sabemos, la historia nos dice que entraron por el puerto de Veracruz, ahora comandados por Winfield Scott, y que llegaron a la Ciudad de México tomando el castillo de Chapultepec y obviamente haciéndose de la capital del país. Y ya lo demás, el desmembramiento del territorio nacional, bueno, pues eso forma parte de nuestra trágica historia patria. Tras varios años de guerra, México perdió el territorio y se firma el Tratado de Guadalupe en 1848. Los habitantes fueron testigos del inicio de los acontecimientos de esta guerra por el territorio mexicano. Los comienzos del barrio fueron por la construcción de una ermita que al paso del tiempo fue cambiando y se ubicó a unos cuantos metros de la primitiva capilla. En el lugar donde ahora encontramos la iglesia del barrio, observamos un hermoso jardín al costado que también ha sufrido varias transformaciones a lo largo del tiempo. Tenemos también en este lugar un sitio que no tenía realmente una estructura como la vemos ahora, con un jardín arbolado, con adornos, decoraciones y demás. Esto primero era un terreno de tierra apisonada. Más adelante se va a construir un jardín por parte de uno de los principales impulsores de las mejoras que tuvo este barrio, que fue ni más ni menos que la Compañía Limitada de Tranvías. Ojo con eso, pues es un dato muy importante. La Compañía Limitada de Tranvías de San Luis Potosí empezó a hacer obras de remodelación y de embellecimiento de los espacios por donde pasaran sus líneas férreas. Estas eran de vía angosta,
alrededor de 60 centímetros, y los coches se movían por tracción animal. Eran tranvías de mulitas. La primera línea que se funda va a ser hacia 1881 o 1882, y para 1883, el 25 de septiembre de ese año, pasa la línea por la entonces llamada Avenida Libertad o Avenida de la Libertad, lo cual es ahora Damián Carmona. El tranvía de mulas también llegaba al barrio de Santiago. Era un método de transporte que circulaba la ciudad. Esta línea de mulitas llegaba justo hasta uno de los laterales de lo que era entonces conocido como Plaza de Santiago o Plazuela de Santiago, y que con el mejoramiento que tuvo se le empezó a llamar Jardín de la Paz. Este jardín era muy amplio. Después fue conectado por el paso del tranvía que venía de Tlaxcala, y las vías se fueron ensanchando, se fueron extendiendo, mejor dicho, hasta llegar al Saucito. La ciudad tenía ya conexión con los 7 barrios. En 1914, a principios de este año, se quita el tranvía de mulitas para darle paso a la concesión de la tracción eléctrica, los tranvías eléctricos que funcionaron hasta abril de 1932. El tranvía terminó con la introducción de los primeros camiones de combustión interna, que resultaban más modernos, con menor mantenimiento y además no necesitaban la energía eléctrica para introducir nuevas rutas. Esta compañía limitada de tranvías manda construir una plaza de toros. Dicho coso taurino se llamó La Independencia y estaba precisamente en lo que ahora serían las esquinas de Darío de los Reyes con Damián Carmona. Esta va a durar menos de un año, de octubre de 1886 a noviembre de 1887. Tuvo corridas taurinas interesantes con ganados traídos desde Guanamé, pero la plaza estaba mal hecha. Era una estructura de madera que tenía sus graderías, su ruedo, pero muy endeble. Esto provocó que se decidiera echarla al suelo y construir en su lugar un teatro. El Teatro Arista estaba ubicado en lo que hoy es una escuela en las calles de Darío de los Reyes, esquina con Damián Carmona, frente al Jardín de Santiago. Este espacio va a ser comenzado a edificar en marzo de 1888 y ya para agosto se inaugura con una obra que fue interpretada por un grupo histriónico de aficionados. Desafortunadamente en su momento no tuvo mucha concurrencia, pero el teatro tuvo cierto regenteamiento y ya a finales de los años 50 del siglo XX pues fue destruido porque resultó dañado por la inundación de 1933. Sin embargo, ya no se utilizaba como teatro y ya tenía mucho tiempo siendo simplemente la estación de los tranvías y más adelante un edificio cuyo cascarón con unas arcadas muy bonitas que le daba cierta distinción a la calle y al famoso Paseo de Santiago, desafortunadamente terminó siendo un lugar hueco, ruinoso y se tiró por tierra. Este teatro, el Teatro Arista, fue uno de los lugares, insisto, más distintivos del barrio de Santiago. Alrededor del Jardín de Santiago también se encuentra otro lugar que forma parte primordial del barrio. Ahora es una fábrica. Este lugar está a un costado de la iglesia del barrio. Hay que decirlo, está la Casa Pons, un importante centro donde les pueden contar la historia del mole Doña María. También tuvimos otras fábricas, otras empresas. Pues recordemos que la zona norte de la ciudad estuvo destinada a ser la zona industrial de nuestra capital. Ya para 1963 se va a abrir la zona industrial que ahora todos conocemos y que se encuentra en el camino a la Ciudad de México, pero en algún tiempo la zona norte se pensaba convertir en el centro empresarial y tecnológico de nuestra sandwichera. En unos espacios de Santiago encontramos bodegas o lugares que en algún tiempo sirvieron para almacenar, pero que por cuestiones del destino se tuvieron que acondicionar como casa habitación. El territorio del barrio de Santiago
guarda muchas memorias en sus alrededores. En este espacio se dieron lugar algunas fábricas de la ciudad, pero en especial existe una que comenzó con un trabajo artesanal y hoy ya es reconocida a nivel mundial. Un delicioso platillo mexicano que es difícil no identificarlo es el mole Doña María, quien tuvo sus inicios en la ciudad, especialmente en el barrio de Santiago. La historia del mole Doña María es una historia que tiene su origen en este lugar. Avenida de la Paz 216, ubicados en el corazón del barrio de Santiago y del barrio de Tlaxcala, se encuentra el espacio que albergó la primera fábrica en ese momento llamado no Mole Doña María, sino Productos Mar PSA DCB. La historia de esta marca tan emblemática en la cultura gastronómica de nuestro país. El mole Doña María nació en San Luis Potosí, es el resultado del trabajo de una idea donde una mujer extraordinaria con una tremenda voluntad y una capacidad de trabajo brutal dio origen a uno de los emblemáticos platillos de nuestras cocinas mexicanas. María Pons Nicoux es originaria de la ciudad de San Luis Potosí, emprendedora que da inicio a la comercialización de su producto. Y es que el origen se remonta, según la investigación de Isabel Monroy Castillo, cronista de nuestra ciudad, a una historia de una mujer que nació en el auge del porfiriato, que fue hija de migrantes, su madre nació en Francia, y la historia de la familia Pons Nicoux en San Luis Potosí se relaciona con 4 espacios. El Hotel Nicoux, que muchos de ustedes seguramente recordarán que estuvo ubicado en la Plaza de Fundadores, el Hotel Progreso, hoy un Hotel City Centro en el Jardín Guerrero, los Baños San José en la calle de Galeana y Productos Mar PSA DCB. De esta manera, pues María Pons Nicoux, creadora de esta emblemática receta, queda huérfana y junto a sus hermanas y su madre muy pronto comienzan a operar el restaurante del Hotel Progreso. Poco a poco fueron en este hotel preparando recetas que llamaban la atención de viajantes y de locales, y así nace la posibilidad en este restaurante de que la receta del mole comenzara, porque gustaba muchísimo a los comensales y a la gente que pasaba por San Luis Potosí, se hospedaba en este hotel, querían llevarse un pedacito de ese mole. Ella cuenta la historia y la crónica que pudo lograr sintetizar uno de los platillos emblemáticos y más complejos de la gastronomía mexicana a una forma en donde la deshidratación de los chiles, de los ingredientes, en una mezcla que se comercializaba en pequeñas bolsas de celofán, poco a poco tuviera tal demanda que todo mundo quería un sobrecito de esa mezcla para poder comer un mole. María Pons y Pedro de Chetau contraen nupcias. En el año de 1950, tras la fama del mole, decide incrementar la producción del platillo. Comienza una pequeña fábrica de comercialización de productos y el mole siendo el producto estrella. Había mucha demanda, se vendía el mole puerta por puerta. María Pons Nicoux fue la primera mujer empresaria en San Luis Potosí y se reconoce como tal porque hubo un momento en que la demanda y el tamaño de su negocio empezó a crecer tanto que pues tuvo que conseguir un espacio, hacerse de un espacio mucho más amplio. La zona en la que nos encontramos ahora fue la antigua zona industrial de San Luis Potosí, y aquí compró este terreno y aquí construyó la primera fábrica. Productos Mar PSA DCB se funda en ese momento y de la mano de su esposo, don Pedro de Guetó, María Pons Nicoux formaliza la producción de este y otros productos. El mole Doña María fue por siempre el producto que más se vendió, que mejor se producía. Cuentan incluso vecinas y la memoria de este barrio que ella era la primera persona en llegar a la fábrica y la última en irse. Tenía en esta fábrica más o menos unas 80 mujeres trabajando y durante muchísimo tiempo Productos Mar PSA DCB fue una fuente de trabajo para muchas mujeres
que estaban vinculadas a la cocina y sostén de sus casas. Es por eso que reconocemos la historia de María Pons como una mujer visionaria, una mujer empresaria, potosina, con una voluntad de trabajo y una convicción y con un objetivo muy claro. Dio como resultado hace más de 80 años, porque la marca tiene más de 80 años, pues una historia dentro del patrimonio cultural, industrial de esta ciudad. Doña María Pons es una de las primeras empresarias en la ciudad de San Luis Potosí. Por su característica, el mole envasado en vasos de vidrio, elemento que podemos encontrar en muchas cocinas mexicanas. Cuando María Pons Nicú y Pedro de Guetó mueren, hay una transacción comercial, y es que Grupo Herdes compra Productos Marpe S.A.de.C.V. y de esta manera la marca pasa a el nombre de Mole Doña María. Y es así como nace una de las marcas más emblemáticas de la empresa. La receta sigue siendo un secreto, pero bueno, todos aquellos que hemos preparado mole sabemos lo complejo y lo rico que puede ser preparar un buen mole. Por supuesto, ingredientes que venían desde Zacatecas, de otros municipios de San Luis Potosí, se recolectaban en este lugar, se secaban, se deshidrataban, se sofreían, y aquí se preparaba esa base y se almacenaba en el vasito de mole Doña María. Otro dato muy curioso de esta historia es que en esa época, en los años 40, 50, sin conocer temas de sostenibilidad ni hablar de temas de reciclaje, María Pons viajó a Monterrey para diseñar el contenedor de su producto, del mole Doña María, y le pidió a la empresa Crisa que diseñara un contenedor con una tapa muy peculiar, y entonces nace de esta manera este símbolo, este ícono de la cultura gastronómica, que es el vaso de mole Doña María. Y pues hoy en día el mole Doña María se sigue produciendo en San Luis Potosí. La planta de mole más grande de México está en San Luis Potosí. En California y en Chicago hay un consumo, en los Estados Unidos de América hay un consumo muy, muy importante de este producto. Obviamente ha trascendido fronteras, en Centroamérica, Latinoamérica, pero sí cabe destacar que al final la cocina, la comida y el mole nos recuerdan nuestra herencia, nuestro origen, porque la cocina nos recuerda también de dónde venimos, quiénes somos, y nos conecta con nuestro pasado, con nuestra historia y con nuestra memoria. Productos Marpe es un nombre particular que vio nacer el barrio de Santiago. Con una trayectoria de más de 80 años, el mole Doña María es parte de un barrio que creció a la par con la ciudad de San Luis Potosí, un espacio que cuenta con más de 400 años de haber sido fundado, testigo de grandes acontecimientos, un lugar que fue pueblo de indios para después convertirse en uno de los 7 barrios fundacionales de San Luis Potosí. Una característica particular de los barrios es la iglesia rodeada por un hermoso jardín. Esta no es la excepción con el barrio de Santiago del Río, quien cuenta con una iglesia dedicada al santo patrono Santiago Apóstol. La villa, originaria de 1592, ubicado al norte del centro histórico, un lugar que vio la evolución de los pobladores y en mucho se caracteriza por haber superado a sus maestros. Es la antigua villa de Santiago del Río, una de las herencias de San Luis Potosí que pertenece a los barrios potosinos.